Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal de YouTube de Cartier-Bresson No es un reloj. Hoy os voy a hablar de un fotolibro del que ya os había adelantado algo, pero sin citaros a la autora ni siquiera el título del fotolibro. Solo os dije, creo recordar, algunos vídeos atrás que os hablaría de un trabajo de una fotógrafa española que había tenido bastante eco en el mundo de la fotografía, y por fin he sacado tiempo para grabar este vídeo, el que tenía muchas ganas, y el trabajo es este, seguro que lo reconocéis, es Afronautas, de Cristina de Midel. Este es un libro que se publica en 2012, con el que luego Cristina de Midel va a Arles. Allí participa en los visionados y allí conoce a Martin Parr, que se interesa por este libro. No es verdad, como se ha dicho muchas veces y la propia Cristina lo ha desmentido, que ella fuera con este libro en mano a casa de Martin Parr en Inglaterra. Ella coincidió con él unos minutos en Arles. Él le dio una serie de consejos, pero todo lo demás es leyenda. Y es que de este libro se ha hablado mucho, muchísimo, porque fue un libro muy polémico, porque contaba una historia real que no parece real, porque es muy extravagante. Ahora os voy a adelantar un poco cuál es la historia, y lo hace de una manera ficcionada, recreando la historia desde la extravagancia, por así decirlo, desde el humor, que es muy importante, y pone en solfa muchos de los criterios que se utilizan para trabajar el documentalismo fotográfico, y también nos enfrenta a nuestros propios prejuicios y a nuestros propios clichés y estereotipos cuando nos acercamos a realidades que no conocemos y que nos son lejanas. Por eso este libro es tan importante y por eso este libro levantó tanta polvareda, porque tocó y puso en duda cosas que hasta entonces se tenían por absolutas y por inamovibles. ¿Cómo llega Cristina de Midel a Afronautas? Cristina de Midel trabaja durante muchos años como fotoperiodista, acaba desencantada de la profesión, de cómo se cuentan ahí las cosas, de cómo se recurre a lo que decíamos, a clichés y a estereotipos para contar cosas realmente serias, y lo que quiere es experimentar con otras cosas. El arte conceptual se le escapa mucho y entonces ella va al otro extremo y lo que hace es denunciar cómo contamos las cosas, pero desde el propio documentalismo, poniendo sobre la mesa una nueva forma de contar las historias. Se mete en una web donde creo que cuentan cuáles son los 10 experimentos científicos más bizarros o más raros de la historia, y encuentra una historia que parece increíble, que es esta historia de los astronautas. En 1964, 5 años antes de que el hombre llegara a la Luna, un profesor de instituto de un centro de Zambia pone en marcha un programa espacial para llevar a la Luna a 11 ciudadanos de Zambia. Es una historia increíble, pero que es real. Esa historia al final se quedó en nada, pero ella encuentra la historia y le sirve para crear una ficción que ella crea y refleja en este libro para contarnos esa historia. Es una historia maravillosa que está contada con muchísimo humor, que es algo muy importante, con imágenes que pueden parecer entrañables, incluso ingenuas, y que nos van a arrancar una sonrisa, pero esa sonrisa tiene una segunda lectura que es muy importante que hagamos, y es que esa sonrisa nace de nuestra idea de que en África es imposible que nadie sueñe con poner en marcha un programa espacial. ¿Por qué? Porque tenemos esa idea estereotipada de África como un continente donde solo hay guerras, donde solo hay hambruna y donde solo hay pobres. Pero en África hay otras muchísimas cosas, y en África desde luego tienen tanto derecho a soñar con estas cosas como el que tenemos nosotros. Y este es uno de los puntos importantes de este Afronautas de Cristina de Midel. Así que vamos a verlo, cómo nos cuenta esta historia y todo lo que hay detrás de esa historia y la reacción que quiere provocar Cristina de Midel con él, y que de hecho provoca, porque da pie a un nuevo tipo de documentalismo, eso que ahora se llama nuevo documentalismo precisamente, y que engloba muchísimas tendencias que se escapan un poco o bastante del documentalismo clásico, y pone en valor tendencias concretas como eso que últimamente puede que ya no suene tan raro, pero que todavía choca bastante, que es el documentalismo de ficción, donde se marcaría también este libro. Así que vamos a ver este Afronautas de Cristina de Midel. Bien, pues vamos a ver qué es lo que nos cuenta y cómo nos lo cuenta Cristina de Midel en este famoso Afronautas. El libro se abre con esta imagen de un paisaje que parece de otro planeta, desértico,
y seco, en este formato, que es el que van a tener todas las fotografías de este libro, este formato cuadrado que le da como la sensación de álbum familiar y de relato poco serio, ¿no? En ese sentido. Nos encontramos ya, nada más empezar, con este documento que Cristina de Midel crea y recrea para situarnos en la historia. Es una carta escrita en inglés de un supuesto funcionario del Ministerio de Tecnología de Zambia a uno de sus superiores, y en esta carta este funcionario le habla de un profesor de instituto llamado Edward Makuka Encoloso, que lleva tiempo trabajando en un programa espacial para Zambia con el objetivo de poner a un grupo de personas en la Luna en el año 1965, lo que sería adelantarse, por ejemplo, a potencias como Estados Unidos y la URSS de entonces en esta carrera espacial. Para ello cita unas declaraciones que él dice haber leído en un periódico de este Edward Makuka Encoloso, en el que esta persona dice que tiene ya a su equipo preparado y que para salir adelante o para llevar adelante este proyecto necesita nada más y nada menos que 7 millones de libras. Dice, sé que suena mucho dinero, pero imagine el prestigio y el valor que ese prestigio puede tener para Zambia si es que finalmente consiguen, como él pretende, poner astronautas africanos en la Luna. Y después da una serie de datos de cómo están llevando a cabo los entrenamientos mientras llega esa financiación, que ya te arrancan una sonrisa, incluso una carcajada. Él cuenta cómo, por ejemplo, está metiendo a sus astronautas en barricas y los lanza colina abajo para que esa sensación de mareo y desorientación les sirva para aclimatarse a la sensación que les va a producir la ingravidez en el espacio. Y finalmente termina la carta pues preguntándoles si realmente van a destinar esos 7 millones de libras a este programa espacial. Es una historia realmente increíble, pero es que es real. Lo que hace Cristina de Midel es, ella dice que lo que quiere es coger una historia fantástica que es real y hacer este tipo de fotos que son todavía más fantásticas y que parecen totalmente irreales, ¿no? Ella hace este trabajo, primero lo hace en Alicante, cerca de la casa de sus padres, y recurriendo a modelos con trajes que hace su abuela y comprados en alguna tienda de disfraces también, y te da la sensación de que estás viendo una especie de cómic de humor. Pero el humor es muy importante y fijaros, lo que hace ella es contraponer los clichés de lo que entendemos por África y lo que entendemos por la carrera espacial. Ella busca imágenes de ambos temas en Google y se basa en ellas, por ejemplo, para crear este tipo de trajes que son más propios de los años 60 y 70. Lo que hace es contraponer estos clichés para decirnos, en tono de humor siempre, que nos guiamos por imágenes estereotipadas a la hora de acercarnos a aquellos lugares y a aquellos temas que se nos escapan y que no conocemos. Fijaros qué imagen más tierna, pero también qué ingenua y qué poco seria, ¿no? Si estás pensando en documentar algo seriamente, ¿no? Entre comillas, siempre. Y lo que hace es, Cristina, nos arranca una sonrisa, pero nos está diciendo que si realmente esto nos hace risa es porque no creemos que los africanos o que un país como Zambia tenga la capacidad para montar una misión espacial a la Luna, y que si no creemos eso es porque tenemos una imagen de África que siempre está basada en los clichés que nos han transmitido los medios de comunicación durante años, que África es solo guerra, es hambruna y es pobreza, ¿no? Pero que países como África pueden, continentes como África pueden albergar también sueños y pueden albergar otro tipo de realidades y otro tipo de aspiraciones, ¿no? Más allá de las que nosotros nos podamos imaginar. Como decía Cristina de Midel, recurre a modelos y para ello además cuenta cómo ella no tenía amigos negros, no conocía personas negras a las que recurrir para hacer estas fotos, y tuvo que ponerse en contacto con algunos de ellos vía Facebook, y que le daba muchísima vergüenza explicarles qué era lo que quería que hicieran. Fijaos, este es otro de los clichés que os comentaba antes, el de la guerra, el del colorido de África, el de, fijaros, las mujeres, esta mujer embarazada en referencia a la única mujer que estaba incluida en ese programa espacial y que tuvo que dejarlo porque se quedó precisamente embarazada, una nave vieja y parece casi que inservible, pero también adornada con estos
colores tan vivos y típicamente africanos. Al final, Cristina de Midel viene de trabajar 10 años en fotoperiodismo. Esta sería la base espacial de lanzamiento. Aquí incluye la imagen de un, no sé si se ve muy bien, pero aquí ha puesto la imagen de un elefante africano. Es ese toque de humor que tiene el libro todo el rato. Decía bueno, que Cristina utiliza el humor, pero para una cosa muy seria, y es para que nos cuestionemos cómo nos acercamos a los temas y realidades que no conocemos. Fijaos qué pose tan exagerada. Y ella admite, además, desde el principio, que lo que quiere es provocarnos y que este trabajo fue una provocación y que fue una provocación premeditada. La gente muchas personas la acusaron bueno, pues de burlarse un poco de África y de los africanos con este trabajo, y ella decía que no, que precisamente de lo que se estaba burlando es de cómo nosotros entendemos África de una manera tan superficial y tan estereotipada, ¿no? Aquí tenemos más documentos con los que ella juega y sitúa la historia. Ella dice que el artista, que el fotógrafo tiene que ser siempre un comunicador y que el humor y la provocación también son formas de llamar la atención y de provocar cuestionamientos, que al final es lo que ella está buscando, porque si no fuera por Cristina de Midel, esta historia que es real, el programa de Zambia de mandar astronautas africanos a la Luna fue real, esta historia no se hubiera conocido. Y ella lo que hace es, a través de la ficción, nos lleva a esta historia, nos da a conocer esta historia, pero a su vez hace una cosa muy importante, casi tan importante como informar sobre ella, y es hacernos ver pues eso, la imagen distorsionada y las concepciones totalmente mediatizadas por nuestra cultura de primer mundo, europea y etnocentrista, ¿no? Fijaros qué imágenes incluye Cristina para llamar nuestra atención, ¿no? Esto parece casi, no diría de un libro poco serio, pero el tema de astronautas es un tema muy serio, porque al final lo que hace es poner en valor el documentalismo de ficción. Esto es un guiño a los a los alienígenas supuestamente encontrados en Roswell, en Estados Unidos. En torno a esta historia hay toda una leyenda, y hay gente además que, bueno, que la crea a pies juntillas. Y esto, ya estamos al final del libro. Esta es otra carta que ella crea para explicar cómo se pone punto y final a esta historia. Es una respuesta a esa primera carta que hemos visto al principio, y dice, en referencia a su carta del 24 de mayo y al tema del programa espacial de Zambia, me gustaría informarle de que ese tema jamás fue tomado en serio por el gobierno de Zambia y que no hubo ningún apoyo oficial a los esfuerzos de Macuca en Coloso. El programa, esta es la última frase, por tanto, murió de muerte natural. Es la forma en que nos dice Cristina que al final este programa no salió adelante. Fijaos, esta es otra de las imágenes, ¿no?, que parece tan irreal ver pues a una persona negra, a una persona africana delante de una tecnología que al final está muy obsoleta, si os fijáis, pero es parte de este lenguaje humorístico que utiliza Cristina. Esta es una carta que escribe un profesor y filántropo retirado a Cristina de Midel en abril de 2012, el año en que se publica Astronautas, y en el que cuenta cómo Cristina se puso en contacto con él y cómo llevó a cabo su investigación, porque Cristina hizo algunas fotos, como os he dicho, en Alicante, pero luego viajó a África y hizo también fotos allí y se documentó sobre el tema. Esta carta creo que es real. No sé si Cristina también se la habrá sacado de la manga y yo he caído en la trampa, pero creo que es real y es muy curiosa, y os la voy a leer al final del vídeo. Y así es como termina Astronautas, con esta imagen tan curiosa y tan graciosa, que casi es como un guiño de Cristina de Midel, de decir, bueno, esto no os lo toméis muy en serio, pero tomároslo en serio,
porque de lo que estamos hablando es de la forma que tenemos de representar, de contar las cosas y de entender lo que es el documentalismo. Y Cristina de Midel lo que nos dice es que esa forma de entender el documentalismo es muy limitada y muy limitante. Y esa es una de las lecturas importantes que tenemos que hacer de este Afronautas. Bien, pues ya hemos visto el libro Afronautas de Cristina de Midel y lo que voy a hacer ahora es leeros esa carta que aparece al final del libro, que está en inglés y que yo he traducido. Está firmada por Kojo Enge, profesor académico y filántropo retirado, y fechada en Lusaka en abril de 2012, que es el año en el que se publica Afronautas. Y dice lo siguiente: la primera vez que Cristina de Midel se puso en contacto conmigo y me preguntó sobre el programa espacial de Zambia, pensé que era una broma. Hacía mucho tiempo que no oía nada sobre aquella historia y casi me había olvidado de ella. Me sorprendió mucho que una fotógrafa española que ni siquiera había nacido en los años 60 estuviera interesada en la historia y que tuviera además conocimiento de ella. Hablamos por teléfono unos minutos y 2 meses después llamó a mi puerta aquí en Lusaka. Sabía que yo había conocido a Edward Makuka en Coloso en la escuela, cuando él era profesor de ciencia y yo daba clases de literatura en la escuela San Ícaro de Lusaka. Ella necesitaba más información para su proyecto y yo era su punto de partida. Le enseñé las pocas fotos que conservaba de aquella época y hablamos durante un buen rato. Me hubiera gustado ayudarla más, proporcionándole más información, pero solo pude compartir con ella lo que Edward Makuka me contó antes de dejar su trabajo en 1964 y ser nombrado director de la Academia Nacional de Ciencia, Investigación Espacial y Filosofía. Me dijo que quería enviar al espacio a 11 ciudadanos de Zambia, 10 hombres y una mujer, y a un gato. Su plan era usar un cohete de cobre y aluminio y un sistema de catapulta para lanzarlo, todo diseñado por él mismo. También me dio algunos detalles de cómo iba a entrenar a los astronautas para que estuvieran preparados para moverse por el espacio y por la Luna. Quería que se acostumbraran a andar sobre las manos porque, según parecía, esta era la única forma de moverse por la superficie lunar. Además, iba a usar un barril de hojalata para lanzarlo colina abajo y simular la gravedad cero. Le preocupaba que sus astronautas estuvieran preparados para el espacio abierto y el plan de entrenamiento era exhaustivo. Mientras le contaba los pocos detalles que recordaba y ella tomaba notas, me di cuenta de lo loca que era aquella historia por aquel entonces y que seguía sonando como una locura a día de hoy. Estoy muy orgulloso de que esta joven investigadora haya sido capaz de recopilar la información suficiente para contar la historia y refrescarnos la memoria. El programa espacial de Zambia es ahora una realidad en la mente de muchas personas gracias a la perseverancia de Cristina de Midel. De alguna forma compensa el fracaso de un pequeño sueño que, independientemente de su tamaño, seguía siendo demasiado grande para un continente como el nuestro. Esta es la carta con la que, como digo, termina el libro, y un poco la idea también sobre la que tenemos que reflexionar cuando vemos Afronautas. Es un libro que lo que está haciendo es poner en valor otro tipo de documentalismo basado en imágenes de ficción. Valida la ficción como forma de contar, algo que sí se ha aplicado en el cine y en la literatura como forma de contar hechos reales, pero que en fotografía no se había aplicado porque la fotografía estaba ceñida hasta hace unos años a un documentalismo que estaba muy ligado a las ideas del fotoperiodismo, a la objetividad y al único punto de vista sobre las historias. Cristina de Midel lo que hace es poner esto sobre la mesa, como lo digo, utiliza el humor, que es un arma en este sentido de doble filo, porque parece que no vale para contar cosas serias, pero sí es un arma muy eficaz a la hora de llegar a la gente y de hacerle cuestionarse cosas que igual de otra forma no se cuestionaría. Y esa es la lectura que tenemos que hacer de Afronautas de Cristina de Midel. Echad un vistazo al libro si podéis, porque vale muchísimo la pena. Es un libro muy divertido, es un libro diferente y que ha marcado además un antes y un después, como digo, en las formas de contar. Así que yo os animo a que lo compréis o a que, si lo tenéis cerca, le echéis un vistazo y le dediquéis algo de tiempo, porque la verdad es que es una obra muy original que hay que entender, como todas, en un contexto muy concreto.
Este ha sido el análisis del Astronautas de Cristina de Mide. Los emplazo, como siempre, al siguiente vídeo de este canal de YouTube de Cartier-Bresson no es un reloj, que será en unas semanas. Espero que sea más pronto que tarde. Y mientras tanto, nos vemos en redes sociales, en mi cuenta de Instagram, en la página de Facebook y también en la versión escrita, por así decirlo, del blog en cartierbresson.com. Mientras tanto, cuidaros mucho y nos vemos muy prontito. Adiós.